Bienvenidos todos a nuestra clase 14 de Álgebra Moderna 1. Entonces, en esta clase vamos a empezar con la construcción del grupo cociente y de los teoremas de isomorfismo, ¿sí? Entonces, déjenme recordar qué fue lo que empezamos, qué fue lo que vimos la clase pasada. Fue la definición 1.55, que si yo me tomo G un grupo y yo me tomo S y T, dos subconjuntos no vacíos de G, ¿sí? Solamente estoy pidiendo que sean subconjuntos, ¿no? Entonces yo me puedo formar el conjunto S por T. ¿Quién va a ser el conjunto S por T? Va a ser el conjunto que tiene por elementos a los productos ST, tales que S está en S y T está en T. Sí, como todos estos elementos están, S es un subconjunto de G y T es un subconjunto de G, pues obviamente todo este producto vuelve a quedar dentro de G, ¿no? Entonces S por T va a ser otra vez un subconjunto de G, ¿sí? Ok. Y también vimos en la clase pasada esto, ¿no? Que si yo me tomo G un grupo finito, que fue la proposición 1.56, que si yo me tomo G un grupo finito y yo me tomo S y T subconjuntos no vacíos del grupo G, entonces yo tengo la siguiente fórmula que me calcula ciertas cardinalidades, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Que si yo tengo si yo multiplico la cardinalidad del conjunto ST por la cardinalidad del conjunto, que es la intersección de S y T, eso va a ser exactamente el producto de las cardinalidades de S, del conjunto S y del conjunto T, ¿no? Y eso fue lo que demostramos en la clase pasada, ¿sí? Bueno, entonces ahorita vamos a empezar con una definición súper importante, que es la definición del grupo normal. Entonces les damos la siguiente definición. Me tomo G un grupo y me tomo ahora sí K un subgrupo de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, decimos que este K es un subgrupo normal de G y lo vamos a anotar así como K menor o igual que G, pero ahora con el triangulito, con la barrita vertical, de tal forma que me forma un triangulito en el símbolo este, ¿sí? Entonces vamos a anotar así para decir que K es un subgrupo normal de G, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que K sea un subgrupo normal de G? Sí, G por K por G a la menos 1 es lo mismo que K para todo G en G. Entonces recordemos que ¿quién quiere decir... ¿qué quiere decir GK a la menos 1? ¿Sí? Esto debe ser para todo G en G, ¿no? Para todo G en G. ¿Sí? Y recordemos que GK, ¿qué quiere decir esto? Pues es exactamente el conjunto de Gs, el conjunto de Gs, K, G a la menos 1, tal que K está en K mayúscula, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalidad nos dice eso, ¿no? Que este conjunto, que es el conjunto de los G, K por G a la menos 1, donde K es un elemento de K, ¿sí? Coincide con K, ¿no? O sea, todos los elementos de K los puedo escribir así, ¿sí? Entonces, esa es la definición de ser subgrupo normal, ¿no? ¿Sí? Que se tienen esta igualdad de conjuntos, ¿ok? Ahora vamos a dar una caracterización de ver cuándo algo es un subgrupo normal, ¿sí? Entonces vamos a considerar G un grupo y vamos a considerar K un subgrupo de G. Recordemos que con este símbolo menor o igual decíamos que K era un subgrupo de G, ¿no? Y cuando yo a este menor o igual le pongo la barrita vertical para formar este símbolo, vamos a decir que es normal, ¿no? Entonces, si yo me empiezo con un grupo y con un subgrupo K de G, entonces las siguientes condiciones van a ser equivalentes. Que K sea un subgrupo normal de G, es decir, que pasa esto para todo G en G. La condición B va a ser que no necesito que se tenga la igualdad para todo G en G. Basta con que se tenga una contención. ¿Qué contención? Basta con que G por K por G a la menos 1 esté contenido dentro de K para todo G en G. Entonces, si yo tengo esta contención, entonces automáticamente voy a tener la igualdad. Si yo tengo esta contención para todo G en G, entonces automáticamente voy a tener la igualdad para todo G en G. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo que A y B son equivalentes. Y C, ¿no? Lo que me dice es que si yo me tomo esta clase lateral G por H, esta clase lateral izquierda que es G por H,
va a ser lo mismo que esta clase lateral derecha h por g para todo g en g. ¿Sí? Y eso lo que me está diciendo es que una clase lateral derecha también es una clase lateral izquierda, ¿no? ¿Y qué clase lateral izquierda? Pues va a ser la misma determinada por el elemento. Si yo tengo esta clase GH, va a ser lo mismo que la clase HG, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues demostremos que tenemos esta proposición, ¿no? ¿Sí? Entonces demostremos A implica B. Entonces, A implica B es trivial, ¿no? A implica B es trivial. Porque si se tiene la contención, si se tiene la igualdad para todo G en G de conjuntos, pues en particular se tiene esa contención para todo G en G, ¿no? Entonces eso es trivial. Ahora hagamos B implica A. B implica A. Entonces para esto, pues tomémonos un G en G. Entonces sea un G0 en G. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar, por demostrar, es que G0 por K por G0 a la menos 1 es igual a K, ¿no? Me tomé un elemento en G y tengo que demostrar, estoy en B implica A, ¿no? Entonces tengo que demostrar que pasa, que se tiene esta igualdad, ¿sí? Utilizando utilizando que tenemos B, ¿no? Entonces, pues primero una contención ya la tenemos, ¿no? Entonces tenemos esto. Entonces primero, como tenemos que esta contención pasa para todo G en G, pues en particular para esta G0 que tomamos aquí, ¿no? Entonces primero, por hipótesis, por hipótesis, por hipótesis tenemos que G0, K, G0 a la menos 1 está contenido dentro de K, ¿no? ¿Sí? Entonces nos falta ver la otra contención. Veamos ahora. Veamos ahora que K está contenida dentro de G0, K, G0 a la menos 1, ¿no? Si yo quiero demostrar esta igualdad, pues tengo que demostrar igualdad de conjuntos, ya tengo una condición, me falta la otra. Entonces para eso, pues me tomo un elemento, ¿no? Entonces sea K, un elemento de K, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que existe, bueno, ok, me tomo un elemento ahí, ¿sí? Ok. Ahora bien, por hipótesis, por hipótesis, G, K, G a la menos 1 pasa para todo G en G, ¿no? En particular, si yo tomo, en particular, para el elemento G, que va a ser G0 a la menos 1, ¿no? Entonces, si yo tomo este G igual a G0 a la menos 1, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que G0 a la menos 1 por K por G0 a la menos 1, el inverso acá, está contenido dentro de K, ¿no? Acá me faltó una, ¿qué me faltó acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto pasa para todo G en G, en particular si yo tomo
Si yo tomo G igual a este inverso, pues voy a tener esto, ¿no? Que G0 a la menos 1 por K está por el inverso de esta G, está contenido dentro de K, pero ¿quién es el inverso ¿quién es el inverso de G0 a la menos 1? Entonces ustedes saben que esto es G0, ¿no? Entonces esto es exactamente G0 por K, G0 a la menos 1 por K por G0, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que, eh, que este conjunto está contenido dentro de K, ¿no? Pero K está en K. Entonces para la K que tomamos, para la K en K que tomamos, tenemos que K0, G0 a la menos 1, G0 a la menos 1, K por G0 está en K, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo esta contención de conjuntos, este conjunto está contenido acá, ¿sí? Y eso lo que lo que me quiere decir es que si yo me tomo un elemento en K y lo multiplico por G0 a la menos 1 a la izquierda y por G0 a la derecha, eso está contenido dentro de K, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, para esta K que tomamos, si yo le hago G0 a la menos 1 por K por esta G0, este elemento está acá, pero como se tiene esta contención, pues va a estar en K, ¿no? Y que esté en K, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, G0 a la menos 1 por K por G0 es un elemento K', digamos, en K, ¿no? ¿Sí? Y así, despejando, ¿qué es lo que tenemos? Así tenemos que K es de qué forma. K es de la forma despejando, va a ser de la forma G0 por K' por G0 a la menos 1, ¿no? ¿Y este elemento en dónde está? Este elemento está en G0, K mayúscula, G0 a la menos 1. Entonces, ¿qué es lo que he demostrado? Tomé un elemento K en K y demostré que necesariamente ese elemento K está en G0K, G0 a la menos 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, K está contenido dentro de G0, K, G0 a la menos 1 y por lo tanto, de esta contención que tengo aquí, de esta contención que tenemos aquí y de esta otra contención que tenemos aquí, entonces, pues concluimos que son iguales, ¿no? Por lo tanto, K es igual a G0, K. Recordemos que esta es mayúscula, ¿no? O sea, el conjunto K o el subgrupo K, que es G0, es exactamente G0, K, G0 a la menos 1. Y esto fue para un G0 arbitrario, ¿no? Esto fue para un G0 arbitrario, ¿sí? Y entonces, pues ya, por lo tanto, G, K, G a la menos 1 es lo mismo que K para todo G en G, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, por definición, K es un subgrupo normal de G, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Si yo quiero checar que se tiene esta igualdad de conjuntos, basta checar con que para todo G en G, basta checar con que se tiene esta contención, ¿sí? con que se tiene esta contención para todo G en G, ¿no? Entonces eso demuestra, B, A sí solo sí B, y ya A implica C y es fácil.
Entonces A implica C, hagamos A implica C. Hagamos A implica C. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Que A es un subgrupo normal y quiero ver qué pasa esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues hagámoslo, ¿no? Eso es más o menos fácil. Entonces, sí. Acá estoy mal. Acá debe ser K, ¿no? ¿Sí? La clase GK es lo mismo que la clase GKG, ¿no? ¿Sí? Es decir, una clase lateral derecha es lo mismo que una clase lateral izquierda, ¿no? Porque aquí el grupo que estoy tomando es el grupo K, ¿no? Es su grupo K. Ok, entonces hagamos A implica C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, como estamos suponiendo que A implica C, tenemos que G, K, G a la menos 1 es igual a K, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, G por K es exactamente, ¿sí? Entonces, G por K es exactamente ¿quién? Eh, ¿Sí? Entonces, bueno, ok. Entonces, hagamos esta, a ver. Entonces, hagamos K por G. Entonces, ¿cuánto va a ser K por G? K por G es exactamente, sustituyo cuánto vale K, ¿no? La clase lateral K por G, ¿cuánto va a ser? Entonces, sustituyo cuánto vale K. Pues K vale G, K, G a la menos 1 por G, ¿no? Esto es porque estoy sustituyendo cuánto vale K, ¿no? K vale esto, y entonces acá yo lo puedo sustituir por esto, ¿no? Y esto es exactamente aquí. Esto es exactamente G, K, y aquí puedo asociar, ¿no? G a la menos 1 por G. Pero G a la menos 1 por G, ¿cuánto es? Es el elemento neutro, ¿no? Entonces esto es G, K por el elemento neutro del grupo G, ¿sí? Y esto es exactamente GK, ¿no? Ahí está. Entonces, pues ya demostramos que la clase lateral derecha KG es lo mismo que la clase lateral izquierda GK, ¿no? Ahí está. La clase lateral derecha KG es lo mismo que la clase lateral izquierda GK. Ahora, pues hagamos C implica A. C implica A. C implica A. Entonces supongamos que KG es lo mismo que GK, ¿no? Para todo G en G. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ¿cuánto va a valer GK, G a la menos 1? Entonces, GK, G a la menos 1 es, pues sustituyo cuánto vale, esto es lo mismo que, cuánto vale GK, ¿no? Esto es lo mismo que GK por G a la menos 1. Y GK es lo mismo que KG, ¿no? Esto es lo mismo que K por G a la menos 1. Y esto es lo mismo que K por G a la menos 1. Y esto es lo mismo que K por el neutro de G, ¿no? Por el K por el elemento neutro de G, del grupo G. Y esto es K. ¿Sí? Y ya, ¿no? Por lo tanto, eso demuestra, ya demostramos, eh, ya demostramos A implica B, B implica A,
A implica C y C implica A, ¿no? Entonces, por tanto, estas condiciones son equivalentes, ¿no? Ok, entonces hagamos un ejemplo de esto. Entonces, ejemplo. Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, para eso, pues consideremos G igual a S3. G igual al grupo con 3 elementos, el grupo de permutaciones con 3 elementos, que ustedes saben que es la permutación identidad, la transposición 1-2, la transposición 1-3, la transposición 2-3, luego el triciclo 1-2-3 y luego el triciclo 1-3-2. Ahí está. Entonces ese es mi grupo con 3 elementos, ¿no? S3. Ok. Dentro de este nos vamos a fijar en el siguiente grupo. Vamos a tomar K igual a el subgrupo generado por el ciclo 1-2-3. Así que va a ser exactamente, lo voy a escribir acá. El subgrupo generado por el ciclo 1-2-3, que es exactamente el grupo que tiene, el subgrupo que tiene a la permutación identidad, al ciclo 1-2-3 y al ciclo 1-2-3 al cuadrado, que si ustedes hacen las operaciones 1-2-3 al cuadrado va a ser 1-3-2. Y luego 1-2-3 al cubo, pues va a ser, regresamos a la permutación identidad, entonces es esto, ¿sí? Entonces la afirmación es que K es un subgrupo normal. Veamos que K es un subgrupo normal de G. K es un subgrupo normal de G. ¿Sí? Ok, entonces primero utilizaremos la caracterización C para hacerlo. Entonces utilizaremos C. Utilizaremos el inciso C de la proposición anterior. ¿Sí? Para eso, entonces debemos tomarnos, pues trivialmente, ¿cuánto va a ser K por el 1? Pues es exactamente el 1 por K, ¿no? Entonces ahí no hay problema. ¿Sí? Multiplicar todos los elementos de K por la permutación identidad, pues no le hacen nada, ¿no? Y esto es exactamente el conjunto K, ¿no? ¿Sí? ¿Quién va a ser K por el 1, 2? Pues es por definición quién es. Entonces yo multiplico todos los elementos de K por la 1, 2, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser? Entonces eso es el 1, 1, 2. Eso va a ser luego 1, 2, 3. 1, 2. Luego, ¿quién es? 1, 3, 2. 1, 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo hago las operaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues exactamente, ¿quién es hacer la multiplicación de esta permutación por la permutación de identidad? Pues ahí no le hace nada. Entonces ahí es 1, 2. Luego, aquí, si hago esta multiplicación que me va a dar, el 1 va a dar al 2, luego el 2 va a dar al 3, ¿no? Entonces el 1 va a dar al 3. Y luego, el 3, ¿qué es lo que pasa? El 3 queda fijo acá, entonces luego me fijo para acá, ¿no? El 3 va a dar al 1, ¿no? Entonces el 3 va a dar al 1, allá. ¿Y el 2 qué es lo que pasa con el 2? El 2 va a dar al 1 acá, y luego el 1 va a dar al 2, ¿no? Entonces el 2 queda fijo, y entonces lo que obtengo es la transposición 1, 3, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Cuando yo hago este producto, pues va a ser exactamente, ¿qué? El 1 va a dar al 2 y el 2 va a dar el 1, ¿no? Entonces el 1 queda fijo y luego el 2 va a dar el 1
y el 1 va a dar el 3, entonces el 2 va a dar el 3, ¿no? El 2 va a dar el 3. Y luego el 3 queda fijo acá y el 3 va a dar al 2 acá, entonces me queda esto, ¿no? Entonces ahí está. ¿Sí? Ok, entonces pues ahí está, K por 1, 2 me da esto. Y ahora, ¿quién va a ser 1, 2 por K? Pues por definición es ahora multiplicar todos los elementos de K por 1, 2, pero el 1, 2 del lado izquierdo, ¿no? Entonces esto va a ser exactamente aquí. Entonces va a ser exactamente 1, 2 por el 1, coma 1, 2 por el 1, 2, 3, coma 1, 2 por el 1, 3, 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a quién. Ok, entonces esto va a ser igual a quién. Esta, pues esa va a ser la transposición 1, 2, ¿no? Entonces ahí no hay nada que hacer. Eso es 1, 2. Y luego aquí, si yo hago esta operación, el 1 va a dar al 2 y luego el 2 va a dar al 1. Entonces el 1 queda fijo, ¿no? Y luego el 2 va a dar al 3 y el 3 queda fijo acá. Entonces, cuando yo hago este producto, el 2 va a dar al 3 al final de cuentas, ¿no? Entonces el 2 va a dar al 3. El 2 va a dar al 3. Y luego, bueno, todavía no acabo, ¿no? Bueno, el 2 va a dar al 3. Y luego, aquí, el 3 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1, ¿no? Entonces, a ver, eh, a ver otra vez. El 1 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1. Entonces queda fijo el 1. Y luego el 2 va a dar al 3 y acá queda fijo el 3. Entonces, al final de cuentas, cuando yo hago esta operación, el 2 va a dar al 3, ¿no? Entonces, 2 va a dar al 3. Luego el 3 va a dar al 1 acá. Y el 1 va a dar al 2, ¿no? Sí, el 3 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 2. Entonces, el 3 va a dar al 2. Entonces, lo que me queda es esto, ¿no? El 3 va a dar al 2. Y luego, hago esta última operación. El 1 va a dar al 3. El 3 queda fijo acá. Entonces, el 1 va a dar al 3. Luego, ¿qué le hace al 3? El 3 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1. Entonces, cuando yo hago esta operación, el 3 va a dar al 1. Entonces, me queda esto. ¿Y el 2 qué pasa con el 2? El 2 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 2. Entonces, después de que yo hago este producto, el 2 va a dar al 2. Entonces, ahí queda fijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos esto, ¿no? Que, por lo tanto, K por 1, 2 va a ser lo mismo que 1, 2 por K. Y entonces, eh, como ejercicio para ustedes, checar, ejercicio trivial, para quien no le quede claro, bueno, ejercicio checar que si se tiene que K, cuando yo lo hago, me faltan checar con todas las demás, ¿no? Ya chequé con esta y con esta, me falta checar con el 1 3 con el 2 3 y con estos, ¿no? Entonces lo que hay que checar es que el K con el 1 3 es lo mismo que el 1 3 por K. Y hay que hacer las mismas cuantías que hicimos aquí, que el K por el 2 3 es lo mismo que el 2 3 por K, que el K por el, que es lo que me falta estos dos, ¿no? Por el 1 2 3 por el 1 2 3 es lo mismo que el 1 2 3 por K, y que el K por el 2 3 por el 1 3 2 es lo mismo que el 1 3 2 por el K, ¿sí? Y entonces si ustedes checan eso, pues lo que vamos a tener es que, por lo tanto,
K por G va a ser lo mismo que G por K para todo G en S3, ¿no? Para todo G en S3. Y por lo tanto, K va a ser un subgrupo normal de G. ¿Sí? Bueno, K va a ser un subgrupo, y aquí mi grupo es S3, ¿no? ¿Sí? Entonces notemos, o sea, acá hice solamente esta operación, nada más hice esto para que ustedes vean que en efecto sí se cumple, por ejemplo, para este, pero basta checar que se tiene que K, la clase lateral derecha K1, 2, es lo mismo que la clase lateral izquierda 1, 2K, ¿no? Pero para que sea un subgrupo normal, ¿qué debe pasar? Debe pasar que se debe satisfacer esto para todo G en G, ¿no? Entonces hay que checar todos los que restan, ¿sí? Y eso se lo dejo a ustedes, y acá hicimos uno, y bueno, pero sí se va a pasar. Y entonces va a resultar que este va a ser un subgrupo normal. Este que tiene 3 elementitos va a ser un subgrupo normal de G. ¿Sí? Ok. Y de hecho, ¿qué es lo que sabemos? El índice, el índice de S3 en este subgrupo K. ¿Qué es lo que sabemos del teorema de Lagrange? Sabemos que es la cardinalidad de S3 sobre la cardinalidad de K. Y esto es 6 sobre 3. Y esto es 2, ¿no? Esto es por el teorema de Lagrange, ¿no? Esto es por el teorema de Lagrange. Y de hecho, por un ejercicio de su tarea, un ejercicio que viene en su tarea, dice que si yo me tomo H, un subgrupo de G, y el índice de G en H, de H en G, es 2, entonces H es un subgrupo normal de G. ¿Sí? Entonces, podemos haber concluido que este es un subgrupo normal de S3 utilizando este ejercicio, ¿no? Entonces, ese ejercicio es importante, ¿sí? Porque nos dice que todo subgrupo que tiene índice 2 necesariamente es un subgrupo normal. ¿Ok? Entonces, también observemos otra cosa. Entonces, este es un ejemplo de un subgrupo normal, ¿no? Entonces, ahora observemos otra cosa. Una observación. Arriba concluimos que K por 1, 2. Arriba vimos que K por 1, 2 es lo mismo que este conjunto, es lo mismo que este conjunto, ¿no? Sin embargo, para este elementito, ¿qué elementito? El 1, 2, el 1, 2, 3, para este elementito 1, 2, 3, para 1, 2, 3 en K, vimos que 1, 2, 3 por 1, 2, eso era igual a quién, acá lo tengo, 1, 2, 3 por 1, 2 me daba 1, 3, ¿no? Me daba 1, 3. 1, 3. Y del otro lado, ¿qué me da? ¿Cuánto me da 1, 2 por 1, 2, 3? 1, 2 por 1, 2, 3. Lo tenemos acá, ¿no? A ver, es este y es este, ¿no? Que corresponde a este y que corresponde a este. Es el 2, 3, ¿no? Es el 2, 3. Entonces, es el 2, 3. Y estos son distintos. Por lo tanto,
Por lo tanto, el 1, 2, 3 por el 1, 2 es distinto del 1, 2 por el 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Es decir, que K por G sea igual a G por K no implica que K minúscula por G sea igual a G por K minúscula. Si K está en K, ¿no? ¿Sí? Este es como clase lateral, es mayúscula, si quieren lo hago más grande. Entonces, que la clase lateral derecha sea lo mismo que esta clase lateral izquierda, no quiere decir que los productos se correspondan, ¿no? Que si yo me tomo un producto, un elemento KG aquí, que es de esta forma, que sea el mismo elemento GK aquí, y aquí lo tenemos, ¿no? A pesar de que estos dos conjuntos son lo mismo, este elementito que está en K, cuando yo lo multiplico por 1, 2, no es lo mismo que el 1, 2 por el mismo elementito que está en K, ¿no? Entonces pasa eso, ¿sí? Entonces, la igualdad de conjuntos no quiere decir que son igualdad de elementos término a término, ¿no? O sea, ya cuando considero los conjuntos, ya en general sí lo tengo, ¿no? Porque aquí esto sí me salió igual, pero notamos que cuando yo hice el producto me dio este, cuando yo hice el otro producto, cuando yo hice un producto me dio este y cuando hice el otro producto me dio este, ¿no? Y no coinciden. Pero cuando yo considero todos los conjuntos, cuando considero el conjunto en sí, como conjunto sí coinciden, porque nos van a aparecer todos, aunque los productos no se correspondan. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso. Entonces, ok. Entonces, bueno, ya tuvimos un ejemplo de cuando es un subgrupo normal. Voy a dar una definición que va a ser la definición, definición 1.59. Definición 1.59. Ok. Entonces eso lo vamos a utilizar después. Entonces sea G un grupo. Sea G un grupo. Y X un elemento de G. ¿Sí? Un conjugado de X en G es un conjugado de X en G. Va a ser lo siguiente. Un conjugado de X en G es un elemento de la forma A de X a la menos 1 con A en G. ¿Sí? Entonces, los elementos conjugados son elementos que yo puedo escribir así, ¿no? Sí, entonces eso va a ser, y esa es definición de un conjugado de X en G, ¿no? ¿Sí? Esto va a ser importante ahora que estudiemos acciones de grupos, porque naturalmente lo están apareciendo este tipo de elementos ya están apareciendo, ¿no? ¿En dónde? Pues aparecen en la condición de normal, ¿no? Sí, en la condición de normal. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que nos está diciendo la condición de normalidad cuando yo ya tengo la definición de conjugado? Que el conjunto K coincide con el conjunto de todos sus conjugados, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que K coincide con el conjunto de todos los conjugados de K, de los elementos de K, ¿sí? Ok.
Entonces un elemento dado G un grupo y X un G, un elemento de G, un conjugado de X en G es un elemento de la forma A, X, A a la menos 1 con A en G, ¿no? Ok. Entonces, otra observación, otra cosa importante, una observación, que va a ser una observación importante, le voy a poner número, observación 1.60. Va a ser lo siguiente. Entonces, dado H un subgrupo de G, entonces el producto de dos clases laterales no necesariamente es una clase lateral. El producto de dos clases laterales, derechas digamos, de dos clases laterales, derechas, no necesariamente es una clase lateral derecha. Es una clase lateral derecha. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo vemos eso? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que me dice eso, entonces tomamos, por ejemplo, otra vez G igual a C3, tomamos G igual a C3 y tomamos H, el subgrupo, que va a ser el generado por la transposición 1,2, es decir, va a ser este. Este es un subgrupo de S3, ¿sí? ¿De quién es la clase lateral? Tenemos esta clase lateral H1, 2, 3. Por definición, ¿quién es esta clase lateral? Entonces, pues multiplico a todos los elementos de H por el 1, 2, 3 del lado derecho, ¿no? Entonces esto va a ser 1 por 1, 2, 3. Va a ser 1, 2. 1, 2. Por 1, 2, 3. ¿Y esta qué clase lateral es? Pues es la clase 1, 2, 3. ¿Sí? Y luego al hacer este producto, ¿qué es lo que tenemos? Aquí es 1, 2, 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago este producto, el 1 va a dar el 2 y luego el 2 va a dar el 1. Entonces, cuando yo hago el producto queda fijo, luego el 2 va a dar el 3 y luego el 3 queda fijo acá, entonces el 2 va a dar el 3. Y luego, ¿qué es lo que pasa? El 3 va a dar el 1 cuando yo hago esto y el 1 va a dar el 2. Entonces el último, el 3 va a dar el 2. Entonces es lo que tengo, ¿no? Entonces tenemos esa clase lateral. ¿Sí? Y luego, ok, tenemos esa clase lateral. Y luego, ¿quién va a ser esta clase lateral? Consideremos la clase lateral H 2, 3, 1, 3, 2. H por 1, 3, 2. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa clase lateral, pues eso va a ser 1 por 1, 3, 2. Eso va a ser 1, 2 por 1, 3, 2. ¿Sí? Y entonces, haciendo las cuentitas, pues esto es exactamente, la primera permutación es 1, 3, 2, coma, y luego al hacer esta operación, el 1 va a dar al 3, el 3 queda fijo, entonces el 1 va a dar al 3, y luego el 3 va a dar el 2 va a dar el 1, entonces el 3 va a dar el 1 al final de cuentas, y luego el 2 va a dar el 1 y el 1 va a dar al 2, entonces lo que me queda es el 1, 3, ¿no? ¿Sí?
Entonces tengo estas dos clases laterales derechas, ¿sí? Y cuando yo hago la multiplicación, si esta es mi, si este es mi S y este es mi T, cuando yo hago S por T, entonces ¿quién va a ser? Pues va a ser multiplicar todos los elementos de S por todos los elementos de T, ¿no? Entonces eso es exactamente aquí. Entonces esto va a ser exactamente 1, 2, 3 por 1, 3, 2, 1, 2, 3 por 1, 3 y luego 2, 3 por 1, 1, 3, 2 y 2, 3 por 1, 3, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tengo los elementos y hagamos los productos para ver que no son, que todos son distintos, ¿no? ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3 por 1, 3, 2, esto va a ser la permutación de identidad. ¿Por qué? 1, 3, 1 va a dar el 3 va a dar el 1, ¿no? Entonces el 1 queda fijo, y luego el 3 va a dar al 2, y luego el 2 va a dar al 3, entonces al final el 3 va a dar al 3, también queda fijo, y luego el 2. El 2 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 2, ¿no? Entonces esta permutación es la permutación identidad, ¿sí? Y luego, ¿qué? Hago esto, ¿no? El 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1. Entonces queda fijo, y luego el 3 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 2, ¿no? Entonces esto va a ser 3, 2, 3, 2. Y luego para ver que sí es exactamente eso, luego el 2 queda fijo acá y el 2 va a dar al 3, ¿no? Entonces me da eso. Luego hagamos esto, ¿no? El 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2. Entonces el 1 va a dar al 2. Y luego, ¿qué pasa? Luego quiero ver a dónde va a dar el 2, ¿no? Luego el 2 va a dar al 1 y el 1 queda fijo acá, ¿no? Entonces el 2 va a dar al 1. ¿Está esta? ¿Y qué pasa con el 3? El 3 queda fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el 3 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 3, ¿no? Entonces cuando yo hago esto, el 3 va a dar al 3, entonces me quedó eso. Y hagamos este último. El 1 va a dar al 3, pero el 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2, ¿no? Entonces el 1 va a dar al 2. Y luego el 2 queda fijo acá, entonces el 2 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 3, ¿no? Entonces me da, el 2 va a dar al 3. Y luego, ¿qué es lo que pasa? El 3 va a dar al 1 y el 1 queda fijo acá, entonces ya cabe, ¿no? Entonces estos son los elementos, ¿sí? Y tiene 4 elementos, ¿no? Entonces la cardinalidad de S por T es 4. Y notemos que no puede ser una clase lateral, ¿no? Notemos que S por T no es una clase lateral derecha. ¿Por qué? Porque vimos que todas las clases laterales derechas tienen la misma cardinalidad. Y las clases laterales derechas de estos pues tienen 2, ¿no? No es una clase lateral derecha. Pues todas, en nuestro ejemplo, deben tener cardinalidad 2. Todas en nuestro ejemplo. Y eso es porque vimos en clases pasadas que dos clases laterales derechas o dos clases laterales izquierdas tienen la misma cardinalidad, ¿no? Ejemplo, deben tener la misma cardinalidad. Deben tener dos elementos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si yo multiplico dos clases laterales, esta clase lateral derecha y esta clase lateral izquierda, esta la clase lateral derecha y esta clase lateral derecha, si yo hago el producto como conjuntos,
si yo hago el producto, no necesariamente es una clase lateral, ¿no? Y ese es el problema. El problema viene de que este H no es un subgrupo normal. El problema viene, problema, es porque H no es normal en S3. Y entonces lo que dice la siguiente proposición es que en el caso en el que sea normal, ya acabamos, ¿no? Sí, sí pasa eso. Entonces la proposición 1.61, proposición 1.61, sea G un grupo, sea G un grupo y N un subgrupo normal de G, ¿sí? Sean N, NA y NB dos clases laterales derechas. Derechas. ¿Sí? Entonces tomamos clases laterales derechas. Entonces, cuando yo hago el producto de la clase lateral derecha por la clase lateral esta derecha, sí va a ser una clase lateral y va a ser exactamente la clase lateral derecha determinada por el elemento AB. ¿Sí? Y este es el producto de conjuntos. Las clases laterales son, son subconjuntos de G, ¿no? Entonces, este es el producto visto en la definición que vimos al inicio de esta clase, que fue la definición 1.55, ¿no? En la definición 1.55 vimos cómo multiplicar dos subconjuntos de G, ¿sí? Entonces, eh, eh, visto en definición 1.55, ¿no? Definición 1.55, ¿sí? Y la demostración de esto es muy sencilla. La demostración de esto es muy sencilla. ¿Por qué el producto de dos clases laterales derechas es el producto de dos clases? Es exactamente una clase lateral. Entonces, en efecto, eh, como n es normal, como n es un subgrupo normal de G, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que n es lo mismo que ¿quién? Que a por n por a la menos 1, ¿sí? Por lo tanto, NA por NB, por lo tanto, ¿cuánto va a ser NA? Por lo tanto, NA por NB por NB es exactamente ¿quién? Es NA. Sustituyo cuánto vale N, ¿no? N vale eso, entonces va a ser exactamente A, N, A menos 1. Bueno, en realidad, para que me salgan las cuentas, como la definición de normalidad, me pone el G, K, G a la menos 1 va a ser K para todo G en G, pero esto puedo cambiar G por G a la menos 1, ¿no? Entonces, si cambio G por G a la menos 1, entonces aquí va a ser, esto es equivalente a que sea G a la menos 1, K, G, ¿no? Entonces, como es normal, voy a tener esto.
voy a tener esto, NA menos 1A, ¿sí? Y entonces sustituyo, ¿no? Ok, como n es un subgrupo normal, pues tengo esta igualdad, ¿sí? Y por lo tanto, para hacer esta multiplicación NA por NB, pues va a ser NA. Y sustituyo cuánto, en N aquí, sustituyo cuánto vale N, que es exactamente A a la menos 1 por N por A por B, ¿no? ¿Sí? Y esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente N por A a la menos 1 por N por A por B, ¿no? Por N a B. Pero este A con A a la menos 1, este A con A a la menos 1 me da el neutro de G, ¿no? Entonces es exactamente N por el neutro de G, ¿sí? Por N por AB, ¿no? Y esto me da exactamente N por N por AB, ¿sí? Me da exactamente esto. Y esto va a ser exactamente N a B. ¿Y eso por qué? Eso pasa ya que como N es un subgrupo de G, cuando yo multiplico elementos de N por N, eso está contenido dentro de N, ¿no? ¿Sí? Cuando yo multiplico dos elementos de N, la multiplicación queda dentro de N. Entonces, eso es porque es subgrupo. Y ahora y también, y también, eh, como el 1 es un subgrupo, como el 1 de G está en N, entonces, para N en N, N lo puedo escribir como el elemento neutro del grupo por N, y esto ya está en donde, en N por N, ¿no? ¿Sí? Eso pasa porque el 1 está en N y el N está en N, entonces cuando yo hago el neutro de G por N, pues me da N, pero eso lo puedo escribir así. Y esto lo que me está diciendo es que, por lo tanto, N está metido dentro de N cuadrada. Y así, N cuadrada es igual a N. Entonces cuando yo multiplico N cuadrada cuando yo multiplico N por N va a ser N cuadrada, ¿no? Y entonces, pues ya, entonces eso es lo que estoy utilizando, ¿sí? Y eso es, ¿sí? Y entonces, y eso es lo que utilicé aquí, ¿no? Esto es estrellita, esta igualdad, esta última igualdad es estrellita y, y estrellita es esto, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces el producto de dos clases laterales derechas es una clase lateral y está determinada por quién. Si yo multiplico esta clase lateral determinada por el elemento A, esta clase lateral derecha determinada por el elemento B, es lo mismo que esta clase lateral, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, ok. Entonces, pues lo que vamos a ver en la siguiente clase va a ser que el conjunto de todas las clases laterales tiene estructura de grupo, ¿sí? Y ese va a ser el grupo cociente, ¿sí? Ok, entonces, a ver, déjenme ver. Sí, entonces eso hagámoslo en la siguiente clase y nos vemos en el siguiente video.